tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Hebreos 11. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe siempre es lo que se espera, que nos dijo Dios, que nos reveló Dios a través de su palabra, a través de un sueño, de una profecía, de un profeta. La fe es siempre lo que es la voluntad de Dios. No es nuestro sueño, que tenemos muchos sueños. Yo vi a los hermanos que hablaban, contaban historias de que sus padres, de que sus hijos, y yo también tengo sueños, pero siempre tiene que estar basado en la voluntad de Dios. Yo puedo depositar la fe que quiero algo, pero siempre tiene que estar basado siempre en la voluntad de Dios. Yo puedo orar por algo y el Señor, si es su voluntad, si es su tiempo, va a contestar, pero siempre tiene que ser la voluntad de Dios. El 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio a los antiguos. Los antiguos, los más antiguos no tenían la Biblia, pero tenían profetas, después iban teniendo la Biblia y conocían lo que era la voluntad de Dios a través de los profetas, la Biblia, las enseñanzas que tenían y obedecían al Señor. No es que tenían la fe, alcanzaron buen testimonio porque se fueron hijos de Dios, creyendo en Dios, creyendo en lo que Dios le decía y las ordenanzas que Dios le daba. El 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios hizo el universo por la palabra, porque Dios es creador. Y Dios puede crear, solamente Dios. Yo quisiera también declarar y decretar cosas en mi vida, pero si no es la voluntad de Dios, no. Ayer vinimos a limpiar la iglesia y me decía Marcelo, vas a empezar a trabajar, no vas a venir más. Me gustaría declarar, el sábado tengo libre y vengo a la iglesia, pero es la voluntad de Dios. Si no puedo venir el sábado que viene a ayudarlo a cortar el pasto, no podré. Es toda la voluntad de Dios. Dios creó el universo, creó las estrellas, como vimos una vez en Génesis, creó todo por la palabra, pero Él creó porque era bueno, porque su voluntad era crear todo eso. Yo no puedo crear cosas, porque ahí se enseña esto, que somos creadores, que somos mini dioses. No, tenemos la voluntad del Señor. Si Dios nos dice que a un monte le digamos que salte, si Dios nos pide eso, sí, vamos a declarar, saltá monte y va a saltar, porque Dios nos ordenó eso. Pero si no, no. El 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Abel ofreció un excelente sacrificio más que Caín. Abel conocía que Dios ya había dicho que era un cordero que había que sacrificar. Caín sacrificó el fruto de la tierra que no agradó a Dios. Él obedeció al Señor. El 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuve testimonio de haber agradado a Dios. Él obedeció a Dios, se ve que Dios se le habrá revelado en sueños que iba a ser traspuesto, que no iba a ser arrebatado, pero es algo que no es que dijo, yo quiero que Dios me arrebate. Esto era porque era la voluntad del Señor. El 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que les buscan. La fe es para creer que Dios existe, para creer que Dios está con nosotros, no para cumplir nuestros sueños, no quiero hacer una grosería, pero las cosas que se nos da la gana, sino es para que lo que Dios nos ordenó, lo que Dios nos reveló, lo que Dios nos prometió. Si Dios nos promete algo, ahí usamos la fe, que Dios nos va a cumplir, en su tiempo nos va a cumplir eso, pero no lo que queramos nosotros, sino la fe es que para confiar en Dios y para creer lo que Él nos prometió. El 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, se lo dijo Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca
Noé preparó un arca, no porque Noé quiso hacer un barco y ser un constructor y tener un gran barco. No es porque él quería tener muchos animales en el arca, sino porque Dios le dijo, Dios le ordenó. Entonces él tuvo esa fe de la promesa del Señor, hizo el barco y se salvó su familia y salvó a los animales. Pero fue una obediencia de Dios. La fe es obedecer al Señor. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y bueno, Dios me dice esto que tengo que hacer. Con fe lo voy a cumplir. El 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Abraham fue llamado por Dios y obedeció lo que dice el Señor, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No sabía nada, cómo iba a ser, pero fue llamado por Dios, y confió en el Señor, tuvo fe en confiar en el Señor, y fue, siempre obedeciendo a Dios, no lo que él quería, sino lo que Dios le dijo. El 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No es todo terrenal en la vida, él esperaba estar en la ciudad, en la Jerusalén celestial con Dios. La ciudad que tiene fundamentos, que el constructor es Dios. El 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara no dijo, bueno, declaro que mi vientre es estéril, deja de ser estéril, y yo decreto que voy a tener un hijo. Sino Dios le había prometido a Abraham que Sara iba a tener un hijo. Entonces ahí tuvo la fe de una promesa de Dios. No fue un sueño de ella, sino Dios le prometió que iba a tener un hijo fuera del tiempo de la edad, siendo estéril, y fue como dijo Dios. La fe era en depositar lo que Dios me promete, no lo que yo quiero. 12. Por lo cual también di uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham, Sara y sus hijos no recibieron la tierra prometida. La saludaban de lejos, confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. No se volvieron a su patria donde salieron, porque tenían otra. El 16 dice, porque anhelaban una mejor. Esta es la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. El 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Acá estaba, ¿no?, Abraham, como contaba Marcelo el domingo pasado, y ofreció a su único hijo, porque tenía tanta fe en Dios que si lo mataba, lo dejaba como una ofrenda ante Dios, Dios lo iba a resucitar otra vez, porque la fe está en Dios, la fe está en la obediencia a Dios. Abraham, el 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito. Él tenía promesas del Señor. Ya le había prometido que iba a tener descendencia a través de Isaac. Así que, confiado, ya tenía la promesa, confiado fue, y casi termina poniéndole en ofrenda a su hijo, a su único hijo, pero no. El Señor le dijo, ya está, ya conozco tu corazón, y apareció un carnero y ofrecieron un carnero. Pero siempre ya Dios le había prometido que iba a ser su descendencia a Isaac. El 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El 21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. El 22, por la fe José al morir me enseñó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hay un decreto que las partidas tenían que matar a los hijos varones y dejar vivas a las hijas mujeres de los hebreos. Pero los padres de Moisés no hicieron caso a eso, porque por la fe no temieron el decreto del rey. El 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
El 25, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe no la utilizó para tener deleites y para vivir bien. Él se podía haber quedado en Egipto, era el nieto de Faraón y estaba bien, tenía una vida plena, se salvó. Pero sin embargo él decidió por la fe servirle a Dios en el desierto y todas esas cosas que pasó él. En vez de estar viviendo de lujo en Egipto, no, él por la fe eligió servirle a Dios y ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El 26 dice, teniendo por mayores riquezas y vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Se predica sola la palabra. El 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Viendo el invisible, justamente la primera parte dice, es pues la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al Señor no nos vemos, entonces esa es la fe. La fe tenemos que tenerla en Dios y en lo que nos promete Dios. ¿Qué dice? El 26, al 27. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. El 28. Por la fe celebró las Pascuas y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Dios había prometido que si pintaban el dintel con sangre, iba a pasar al destruidor y a ellos no le iba a pasar nada. Pero fue una promesa de Dios primero. Entonces fue la primera Pascua acá, la Pascua de los judíos, que se hizo, el 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hicieron un mandamiento de Dios y lo cumplieron. El 29. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La promesa la tenían el pueblo de Dios, que podían pasar sobre tierra seca. Los egipcios no. El 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de que rodearon 7 días. Cayeron los muros, lo rodearon, sí, pero porque era el propósito. Dios ya le había dicho que iba a pasar eso. Entonces los muros cayeron porque era la voluntad de Dios que caigan. Y el 31 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció justamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. El 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. El 33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Todo esto que hicieron, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, es porque Dios lo permitió, era la voluntad de Dios, Dios lo quería así y así fue, no porque ellos quisieron, era la voluntad de Dios. El 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. El 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Acá hubo hermanos que no la pasaron muy bien, pero tuvieron un testimonio. Pero a veces la voluntad de Dios es que en las cosas tiene que ser siempre como Dios dice. El 36 dice, otros experimentaron vituperios, azotes y además de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá. Porque era la voluntad de Dios. Ellos aceptaron, igual entraron al cielo y tuvieron fe, sí, alcanzaron buen testimonio con la fe, sí, pero Dios es soberano y es la voluntad del Señor. Ellos nos declararon cuando fueron muertos en prisiones y cárceles, dijeron, no, somos hijos de Dios, las prisiones se abren los barrotes y salgo de la cárcel. Si era la voluntad de Dios que estén así, era la voluntad de Dios. Aún así como Jesús hizo muchos milagros, porque era la voluntad de Dios Padre. Pero cuando Jesús fue tentado por el diablo, que le dijo que convierta una piedra en pan, no lo hizo Jesús. ¿Lo podía hacer? Sí, no lo hizo. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios que haga eso. Cuando Jesús fue, justo ahora que viene la Pascua, Jesús fue
atrapado, ¿no? Encarcelado, fue prisionero, después fue crucificado. ¿Jesús podía haberse librado de los captores? Sí. ¿Se podía haber bajado de la cruz? Sí, pero no era la voluntad del Padre. Él cumplió la voluntad del Padre. Jesús tenía poder, hacía milagros, pero cumplió la voluntad del Señor. Lo mismo con los apóstoles. Hacían milagros, dicen que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero cuando fueron perseguidos, porque cuando hacían milagros era la voluntad del Señor. Cuando fueron perseguidos, no era la voluntad del Señor que ellos declaren: yo me libro de estos que me persiguen y yo salgo adelante. No, la voluntad del Señor era que pase lo que pasó, que fueron muertos, menos el apóstol Juan. Pero bueno, ellos no hicieron milagros en ese momento. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Señor que pase eso. Y siempre en nuestras vidas es la voluntad del Señor. A veces, bueno, hay cosas que no nos agradan, pero bueno, tenemos que aceptar cuando es la voluntad de Dios, siempre lo bueno y lo malo. Cuando viene lo bueno hay que aceptar lo bueno, y cuando viene lo malo es la voluntad del Señor. Bueno, el Señor sabe por qué, en su sola voluntad, en su soberanía. Él es soberano y sabe por qué hace las cosas. Y no tenemos que estar renegando porque las cosas no salen como queremos y usando la fe mal usada para hacer nuestros propios deleites y cosas. Yo escuchaba la radio hace muchos años y claro, la fe era para... Hasta que le digo a un pastor: ¿qué es la fe? Y se reía y me dice: la fe no es embarazarse de la palabra y lo que vos querés. La fe es lo que Dios te prometió. Y ahí empecé: la fe es lo que Dios me prometió. Claro, la fe es la voluntad del Señor.